Nat Geo es una fuente muy famosa para contar la historia, lo mismo que History Channel, lo mismo que Discovery. Son usualmente las fuentes que se utilizan cuando hablamos de las guerras mundiales, de la Guerra Fría y demás. Voy a leerles un párrafo de este libro que lamentablemente ya está un poco deteriorado. Es algo difícil cuidar los libros en esta época, pero acá vamos a ver cómo en un solo párrafo uno se puede dar cuenta de cuál es la forma que están utilizando de contar y de intentar pensar la historia. Dice: las ambiciones nacionalistas, el auge industrial y los avances tecnológicos se conjugaron para poner fin a la bella época con la Gran Guerra 1914-1918, que causó 20 millones de víctimas. Acá, en estas 4 líneas, podemos notar 3 cosas. Uno, que hay una especie de santificación del nacionalismo, cuando fue el nacionalismo y el deseo imperialista el que causó la Primera Guerra Mundial, pero aquí lo muestran como algo que simplemente fue una ambición, pero más que algo nacionalista fue algo imperialista. El auge industrial, están refiriéndose a las 2 revoluciones industriales que había hasta ese momento, y obviamente a los avances tecnológicos. La bella época que era, o sea que Europa para los años 1895 hasta 1914, eso se conoció como la bella época, porque fue la época en la que Europa tuvo su mayor resplandor. ¿A costa de qué? Esto es lo que no dicen en este libro. A costa del imperialismo y el colonialismo en África, por ejemplo. Y a costa también del colonialismo y el imperialismo que habían tenido en estos países que ahora llamamos Suramérica, Centroamérica. Entonces, en este libro solo se muestra la punta del iceberg. ¿Qué significa eso? Solamente se muestra que Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, llegó al gran auge, pero no se explica por qué. Si esto fuera sensato, se diría: gracias al saqueo en África y gracias al antiguo saqueo en lo que hoy se llama América Latina, se dio el auge europeo y la bella época europea antes de la Primera Guerra Mundial. Pero mire, no se dice eso. Aquí se está eliminando la raíz de la riqueza europea. De entrada, uno ya empieza a cuestionar este libro. Y dice que la Primera Guerra Mundial causó 20 millones de víctimas. Pero se le está echando la culpa a algo abstracto, que se llama la Gran Guerra, que luego se llamó la Primera Guerra Mundial. Pero esta gente no se mató sola. Estas 20 millones de personas se murieron a costa de una pelea entre imperios. Unos imperios viejos, unos imperios no tan viejos. Y miren lo que dice acá, póngale cuidado a esto. En la Europa que emergió de la catástrofe, los agravios territoriales
los rencores de clase y las crisis económicas debilitaron la democracia liberal y alimentaron los totalitarismos fascistas. Acá de nuevo se ve lo que en el curso de pensamiento crítico llamamos los sesgos cognitivos, o lo que en el curso de argumentación llamamos las falacias, porque está criticando los totalitarismos fascistas, bien, pero está queriendo decir que la democracia liberal es buena, pero está ignorando un pequeño detalle, que la democracia liberal también es impuesta por imperios como el británico, como el francés, como el estadounidense. Claro, el nazismo es una forma de totalitarismo, el falangismo español también, el fascismo obviamente. Esos tres totalitarismos hay que criticarlos, pero ¿cómo lavarle la cara al colonialismo europeo, al que ganó las 2 guerras mundiales, diciendo que eso es democracia liberal? O sea, que Francia y Gran Bretaña se hayan quedado con gran parte de África, con sus riquezas, sus tesoros, y que hayan esclavizado y matado gente, eso es democracia liberal. Pero lo de Italia fascista, lo de Alemania nazi, lo de la España falangista, eso sí es totalitarismo. Pero lo de nosotros no. O sea, nosotros llegamos en el siglo XIX, nos repartimos a África, entonces el imperio germano, que no se había unificado como una nación hasta el siglo XIX, el imperio germano y el imperio italiano, que es lo que queda del imperio romano, el imperio itálico, quedan inconformes. Un momentico, es que se repartieron a África y nos tocó muy poquito. Entonces vámonos a la Primera Guerra Mundial, porque es que nosotros merecíamos más de África. Pero aquí no se habla nada de eso. Aquí se muestra como esos son los buenos, esos son los malos, como pasa en Hollywood. Los buenos son los imperios de la democracia liberal, de la democracia capitalista, y los malos son estos totalitarismos, estos tres que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Y miren que no había terminado de leer la frase, porque dice: los totalitarismos fascista, nazi y comunista. Entonces, hay 4 que son malos: el socialismo soviético, el fascismo italiano, el nazismo alemán. Bueno, faltó mencionar el falangismo español, que también es por ese estilo. Esos 4 son los malos. Pero los imperios que predican, que pregonan, que difunden la democracia liberal y capitalista son los buenos. Es decir, esa bella época que vivió Europa salió de la nada, generación espontánea. O sea, eso no tuvo nada que ver ni con el colonialismo del siglo XIX, ni con el colonialismo del antiguo régimen, antes de la Revolución Francesa. Entonces, esas son las trampas que tiene el discurso. Pero es que esto lo está haciendo, ¿qué? Una empresa estadounidense que tiene que defender la democracia liberal. Muy diferente sería si este libro lo escribe una empresa rusa. Acá termina el párrafo diciendo lo siguiente: su belicosa actuación junto con la del agresivo imperio japonés, ahí van 5, ya van 5 malos. Otros que también perdieron la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés, que entre otras cosas, el imperio japonés no ha invadido tanto como el imperio gringo, ni como el imperio británico, ni como el imperio francés. Pero el malo es el imperio japonés. Entonces, los malos siempre son los que pierden la guerra y los que no cuentan la historia. Y dice, fue el germen de la Segunda Guerra Mundial, saldada
con la escalofriante cifra de 60 millones de muertos más. O sea que los culpables de las 20 millones de víctimas de la Primera Guerra Mundial y de las 60 millones de víctimas de la Segunda son los imperios totalitarios, que ellos no son, que son los otros. Es decir, que estamos hablando de 80 millones de muertes, pero es culpa de 5 imperios y de otros no. O sea, estas muertes son culpa del imperio nazi, el imperio fascista italiano, del imperio japonés, del imperio socialista. Bueno, de milagro no le echaron la culpa al imperio falangista porque España no quiso participar en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que España venía de la guerra civil de 3 años, pero probablemente, y esto es contrafactual, pero probablemente si no se hubiera dado esta guerra civil española entre 1936 y 1939, la España falangista de Franco hubiese participado a favor de los países del eje, a favor de las potencias del eje, a favor de Italia, de Japón y de Alemania. Y a lo mejor hubiera perdido también la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que llamo yo la versión occidental, ni siquiera la versión estadounidense, esta es la versión occidental de la historia. Y solo con leer un párrafo podemos ver cuál es la intención del texto. Voy a leerles el último párrafo de este libro para pasárselos y lo miren un momentico. El primer párrafo también dice mucho de cuál es la interpretación de esta parte de la historia. Se llama choque de imperios. O sea, pero los imperios son los viejos, los que perdieron la Primera Guerra Mundial y los que perdieron la Segunda Guerra. Los que la ganaron no son imperios. Entonces dice así: a comienzos del siglo XX, la Alemania de Guillermo II buscaba convertirse en una potencia mundial. Sus ambiciones se hicieron peligrosas en una época en que nacía la política de masas. El nacionalismo estaba a flor de piel y Europa se hallaba dividida en 2 alianzas enfrentadas: la Triple Entente y la Triple Alianza. Esa tensa situación explotaría en los Balcanes, que la agonía del tiempo del Imperio Otomano convirtió en polvorín de Europa. Los 50 millones de visitantes que en el año 1900 traspasaron las puertas de la Exposición Universal de París fueron de sorpresa en sorpresa, y no solo por la contemplación de elementos tan exóticos como la recreación de una mina de oro californiana o de una tumba faraónica. La muestra invitaba a una excitante inmersión en la más rabiosa modernidad, marcada por un sinfín de novedades tecnológicas. El cinematográfico permitía contemplar el vuelo del primer Zeppelin. Se exhibían flamantes modelos de automóviles, se mostraba una locomotora alemana que alcanzaba la impresionante velocidad de 120 kilómetros por hora. En la sección militar, relucientes ametralladoras, torpedos y blindajes daban cuenta de una vertiente del progreso menos lúdica y a la que unos años después serían sacrificados no pocos asistentes a la muestra. Pero por encima de todo, la gran novedad de esta exposición fue helada electricidad. Era ella la que hacía funcionar los teléfonos, iluminaba los pabellones, impulsaba el agua de cascadas y surtidores esparcidos por todo el recinto. Transportaba a las multitudes hasta allí en el recién estrenado ferrocarril metropolitano, el metro, y ofrecía un cómodo paseo en la avenida, la calle del futuro, un viaducto de 3,5 kilómetros con 2 aceras móviles que desplazaban a sus sorprendidos usuarios sin que tuvieran exposición o necesidad de andar. Acá podemos ver que eso se llama la historia tibia, porque
sigue camuflando algo que es evidente, que se llama el desarrollo de dos revoluciones industriales en medio de un reparto colonial. Si ustedes miran el libro antes de este, son 30 libros en donde cuentan la historia con H mayúscula de la humanidad. Y les cuesta mucho hablar del reparto colonial. Sin embargo, acá hay un mapa que les quiero mostrar. Y en este mapa se evidencia lo que con palabras quieren tapar. Porque este fue el mapa que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá es en donde quiero que conectemos con los contenidos del curso, lo que vamos a trabajar acá y cómo lo vamos a trabajar. Hay un mapa que nos muestra cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Póngale mucho cuidado a estas estrellitas rojas y póngale cuidado a estas bolitas que tienen un símbolo como en forma de cruz, y también póngale cuidado a estas otras bolitas que parecen como una telaraña. Así quedó repartido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Los llamados países comunistas en 1950, todos los que tienen una estrella roja. Entonces, está por ejemplo Mongolia, la República Popular China, Corea del Norte, las 15 repúblicas de la Unión Soviética, Polonia, la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Yugoslavia. Esos son los países comunistas. Y los que tienen la cruz color violeta oscuro son los países que ya en esta época le pertenecían a la OTAN. En este momento son 30. Los miembros fundadores fueron 12. Entonces aquí está, por ejemplo, está Islandia, Bélgica, Francia, Portugal, está Italia, Austria, Países Bajos, Dinamarca, Noruega y obviamente Estados Unidos y Canadá. Esos eran los países de la OTAN. Pero luego estos países de estrella roja inventaron el Pacto de Varsovia, que eran todos los países socialistas que se unificaron para protegerse de un posible ataque de la OTAN, porque la OTAN fue para protegerse de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia fue de los países de la Unión Soviética más las repúblicas satélites para protegerse de la OTAN. O sea, y aquí está calcada la Guerra Fría y están los países entre comillas tibios o aparentemente tibios, que son los países que le pertenecen a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, que son esos países que tienen la bolita en forma de telearaña. Entonces están casi todos esos países que antes le pertenecían al Imperio Británico, la India, Pakistán, está también por ejemplo Birmania, está Irán, Siria, Jordania, Israel, Etiopía, también está Unión Sudafricana, casi todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, todos pertenecen a la ONU, pero no pertenecen a la OTAN, porque la OTAN es para los países del norte, no para los países del sur. Por eso Israel y Colombia luego terminan siendo socios, no miembros de la OTAN. Así fue como quedó repartido el mundo, y como estaba repartido el mundo en 1950, cuando ya hacía 5 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta, ¿a partir Sí. de dónde se define el norte?
se supone que la línea... Exacto, pero pues el norte se define a partir de esta línea acá. Miren ustedes que el país más bajito del norte es Estados Unidos, de este lado. Y de este lado, el país más bajito es Italia. O sea que lo que es África, Oceanía y Suramérica queda como en el sur. En cambio, lo que es Europa y Norteamérica, casi todos los países de la OTAN, los fundadores, son de Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá, y Europa, la Europa occidental, porque la Europa occidental es esta, y la Unión Soviética es la Europa oriental, lo que llaman Eurasia, que tiene límites. Hay 3 países que están acá totalmente en Asia, bueno, 4. Esto de Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todos esos países son asiáticos y le pertenecían también a la Unión Soviética. Entonces, o sea, ¿qué nos dice este mapa? Que el mundo quedó dividido en 3 frentes y hay un cuarto frente que se llama la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que esa es la que conecta a estos del norte con estos del sur. Por eso cuando se inventan dizque las epistemologías del sur, son los conocimientos de acá, no de acá ni de acá, las epistemologías del sur. El bloque sur es la parte de la CIA que opera acá. La CIA opera aquí en el norte. Así fue como se dividió el mundo. Entonces, o sea, ¿cuál es nuestra tarea? Analizar por qué hubo países que le pertenecían al Pacto de Varsovia y que ahora le pertenecen a la OTAN. Cuando Estados Unidos le prometió a Rusia que ningún país que hubiera pertenecido al Pacto de Varsovia en la Guerra Fría entraría en la OTAN. Entonces, de ahí vienen las tensiones entre Rusia y Estados Unidos por el Donbass. No solamente en que Rusia quiere recuperar territorio, sino básicamente en que Estados Unidos hizo unas promesas que no se pueden cumplir definitivamente. Bueno, lo último que les iba a mostrar del mapa, los dominios coloniales que todavía existían en 1950. Miren, esto que está aquí, por ejemplo, verde oscuro, Groenlandia. Groenlandia es una colonia de Dinamarca, listo, es una sola. Los que están con verde claro, por ejemplo, Angola y Mozambique, le pertenecían al Imperio Portugués. Estamos hablando de 1950. Ojo con los que están con rosa, al Imperio Británico. Los que están con rosa eran los antiguos dominios y que muchos fueron dominios hasta esa época de los británicos. Por ejemplo, Nigeria, Kenia, Tangánica, Rodesia del Norte, Rodesia del Sur, África del Sudoeste y Bechuanalandia, Suazilandia, Basutolandia. Y ya pues Pakistán e India también le pertenecían al Imperio Británico. Entonces miren, en pleno siglo XX y seguía existiendo el Imperio Británico, seguía teniendo estas colonias. Y eso no lo dicen en el libro, o sea, lo muestran en el mapa, sí, pero en el libro no lo dicen aquí en la parte de atrás, solo hablan de los imperios perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, Francia, que aquí está como con color gris oscuro. Entonces a Francia le pertenecía Túnez, Argelia, África Occidental Francesa, Costa de Oro, África Ecuatorial Francesa. Bueno, también está Suiza, lo que le pertenecía, la parte de Suiza que le pertenecía a Francia. Entonces mire que prácticamente África se la repartieron entre Francia y Gran Bretaña. Pero el libro en letras no dice eso, el mapa sí lo dice. Entonces miren, si uno tiene un leve pensamiento crítico, uno se da cuenta, pero qué tan raro, que me están hablando aquí que esto es democracia liberal, que esto es democracia capitalista, que los malos son los nazis, los fascistas, los falangistas, los socialistas, pero que
estos son los buenos. Son los buenos, pero que tienen un montón de colonias. Sí. Pero incluso no solamente en el tema de la colonización, sino también en temas de que Stalin nunca se ve como el malo. Stalin. Pues sí, Stalin nunca se ve como malo y también fue un... No, en Occidente sí. Pero pues en este caso, digamos, de esa parte del mundo nunca es criticado como lo es Hitler, por ejemplo. Ah, no, tanto no. Incluso pues hay gente que defiende a Stalin, pero es más por la ideología. O porque supuestamente él fue el que derrotó a los nazis, más que Estados Unidos. Pero si usted quiere ver una idolatría grande por Stalin, mire los canales rusos el 9 de mayo. El 8, el 9 de mayo, póngase a ver Russia Today. Bueno, que está prohibido en YouTube por el tema del Donbass, pero trate de verlo con el enlace de la página que se puede conseguir. Ellos nunca dicen que Stalin fue dictador, ni que mató gente, dicen que Stalin fue un salvador en Rusia. Entonces, por eso les digo yo que ambos imperios son igual de manipuladores en estas guerras de cuarta generación. Por eso, en este curso de Pensar la Historia, voy a presentarles los 7 puntos que nos van a ayudar a estudiar todo esto de la manera más profunda posible y sobre todo teniendo en cuenta la mayor cantidad de fuentes, porque se van a dar cuenta ustedes de todas las trampas discursivas que hay acá y de cómo uno puede darse cuenta de lo difícil que es encontrar la verdad en medio de todos estos hechos.